Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Recibo en esta noche una persona con la cual se puede hablar de diferentes aspectos, de diferentes tópicos. En cada uno de ellos encontraremos respuestas concretas, criterios bien elaborados, porque verdaderamente es una persona no solo locuaz, que eso es un ingrediente interesante en una persona, sino muy bien preparado, un intelectual. Y con él vamos a hablar en esta noche sobre un tema internacional. Recibo a Manuel González Manegonte. Hablaremos sobre Rusia y sobre un caso que últimamente sacudió no solamente la estabilidad interna de esa nación, sino nos sacudió para prestarle atención qué estaba empezando a suceder en Rusia. Buenas noches. Buenas noches a los amigos de Hora 22. Bueno, mira, Gregory, yo quería decirte, por cierto, esta tarde estuve en el programa de Doña Consuelo, La Hora de Consuelo, también estuvimos tocando el tema, el aspecto ese, de lo que está ocurriendo o sea, no ha terminado de ocurrir todavía. O sea, este es un proceso que está en desarrollo que realmente, lo primero que hay que ver, tenemos que tomar en consideración que la llamada asonada, yo le puse una H y una M, asomada, que ocurrió el pasado viernes para sábado, fue producto de una discusión entre jerarcas, un problema que se llevó a nivel personal, una discusión a nivel personal, no con Putin. Putin es el que maneja los hilos de los actores que están participando en una aventura. Estamos hablando del tema de la compañía Wagner. Wagner, el grupo Wagner, porque yo le digo directamente el grupo, porque es un complejo. Ellos son dependientes de un grupo llamado Concord, que es una compañía que tiene diferentes aspectos, diferentes áreas de negocios, como son, por ejemplo, la comercialización de ropa, de alimentos, de armas y también de seguridad, de hombres armados o hombres con experiencia militar que sirven para seguridad. Sirven para seguridad, fundamentalmente es un sector formado, todos dicen prácticamente, que eso fue formado por la inteligencia militar rusa, o sea, lo que le llaman GRU. Hay un personaje ahí muy oscuro también, del cual no se habla nada, solamente se habla del personaje histriónico, del personaje mediático, que es el señor Yevgeny Prigozhin, que fue el hombre del escándalo del otro día. Pero yo digo sinceramente, ahí hay otras cosas ocultas, porque Wagner no es solamente lo que está participando en Ucrania, en la guerra de Ucrania. No es solamente lo que participó en la famosa batalla de Bakhmut, que fue una carnicería tanto para ucranianos como para rusos. Wagner en Bakhmut fue una distracción. ¿Una distracción para quién? Para los ucranianos. ¿Por qué? Porque este señor se aparece, dice, bueno, yo soy el jefe de esto y mis hombres van a pelear en Ucrania. Voy a mandar mis hombres, manda a sus hombres, pelean, por ejemplo, la primera gran batalla que gana se llama la batalla de Soledar, que la ganan en enero, donde ellos se apoderan de minas de sal. O sea, recursos naturales que están buscando, además. Entonces, es un grupo que es la parte oculta, o no oculta, la parte sucia de la política exterior rusa. Pero es una figura que primera vez yo la miro configurada en un ambiente bélico, pensar que lo comercial está detrás de quien mismo está ejerciendo... No, Gregory, no, eso es lo que te quiere decir. Eso existe normalmente. Mira, por ejemplo... Pero se conocía, lo habíamos notado, sabíamos que existía. Sí, eso es lo que te quiero explicar. Mira, a nivel mundial, por ejemplo, cuando tuviste la guerra de Irak, Correcto. estuvo Halliburton.
Halliburton, que dirigía Dick Cheney, el vicepresidente de los norteamericanos. ¿Y qué? Entonces, ¿qué es Halliburton? Una compañía de contratistas que hace una serie de obras, pero además tiene un brazo armado. ¿Cuál era el brazo armado de Halliburton? Blackwater. ¿No te recuerdas de Blackwater? Sí, cierto, cierto. Blackwater. El Blackwater viene siendo sinónimo de Wagner. Y Concord viene siendo sinónimo de Halliburton. O sea que Occidente también tiene sus equipos Todos los países tienen. Y ven acá, ¿cómo tú crees que fue que mataron a Juvenel Moïse? El presidente de Haití, un 7 de julio. Bueno, que ahora se va a cumplir, creo que el tercer aniversario de la muerte de ese señor. ¿Qué fue? Fue un grupo de contratistas. ¿Buscaron a quién? Buscaron a un grupo de personas que eran militares colombianos. Vamos a matar a fulano de tal. Vamos a hacer esta operación. Así se actúa también. O sea, cuando no se quiere actuar directamente, ya, o sea, que te voy a mandar la 82 División Aerotransportada, te voy a mandar un grupo que te va a desestabilizar o va a trabajar para la desestabilización de X o Y país. Por ejemplo... Y muchas veces los gobiernos están cónsonos y enterados y totalmente, en concatenación con totalmente, lo que se está, totalmente. Ahora, apenas el gobierno ruso, que siempre negó su relación con Wagner, ahora tú ves con la rabieta que le ha dado a Putin, y Putin ha dicho, no, pero espérate, este hombre no se puede quejar porque nosotros le pagamos tanto 80.000 millones de rublos en armas, en esto, en equipo, en salario, etcétera. Ya Putin confesó. Él lo ha dicho, lo ha aceptado. Lo dijo, aunque todavía siguen negando, pero no existe. Eso son partes del tinglado del poder que hace el trabajo sucio. O sea, tú no puedes decir, voy a mandar una compañía de Spetsnaz o de soldados rusos a Ucrania. No, es diferente cuando tú mandas una compañía de Wagner. ¿Por qué? Porque el soldado, el militar de Wagner, el individuo armado de Wagner, no se rige por las leyes militares, no se rige por el Convenio de Ginebra, se rige por sus leyes, las leyes de la selva. Entonces, ¿qué ocurre? Y pertenece a una nómina privada. A una nómina privada que se publica. Porque, óyeme, mira, en Telegram, ellos tienen su página, sus diferentes páginas, donde sale, necesitamos personal con esta y esta característica, que tenga de 20 a 35 años, que tenga esta experiencia, y ellos son muy específicos. Solamente hombres, así mismo que dicen, ellos no contratan mujeres. Wagner es de jurisdicción rusa únicamente. Ellos no, Wagner es jurisdicción mundial, actúan a nivel mundial, pero en Rusia no actuaban, se suponía que no actuaban en Rusia como Wagner. Wagner actúa en la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque ellos fueron refuerzos para la gente del Donetsk y de Lugansk cuando empieza la guerra. La guerra empieza no el 24 de febrero, como todo el mundo está embullado, dice, no. Lo que empezó el 24 de febrero del 2022 fue la invasión rusa a territorio ucraniano. Muy bien, pero vayamos, bueno, estás yendo por parte. Ahora bien, dentro de ese relato tan interesante que estás informándonos, la acción de Wagner en Ucrania es patrocinada por Rusia, ¿se entiende? ¿Es así? Claro. No. Ellos vienen tomando experiencia. Su primera experiencia la tienen a partir de 2003. Ellos tenían otro grupo anteriormente que se llamaba Slava. O sea, grupo... Slava. Sí, Slava. Que hay uno de los principales dirigentes es el señor Dmitry Utkin, que no ha salido en estos días, no se menciona a él, porque sí, la persona que se menciona fundamentalmente es Prigozhin, porque es el mediático. Pero Wagner está en Mozambique, en la República Centroafricana, en Libia, en Irak, en Siria. Ellos en Siria son escoltas. ¿Ya? Ellos en Siria participan, y ahí es donde viene la relación de Prigozhin con Surovikin, el famoso ahora que dicen que está preso, que no está preso, que fue el militar que el otro día sale cuando el problema del Don, de Rostov del Don. Entonces, ¿qué ocurre? Esta compañía, este grupo, actúa en diferentes partes del mundo. Es más, creo que hasta en Venezuela se menciona que
que también participa. Creo que tienen hasta oficinas en Argentina. O sea, porque es algo legal. Es algo legal. O sea, ellos proporcionan seguridad. Así como hay compañías de guachimanes. ¿Ya? O sea, esos son unos guachimanes, unos super guachimanes. Pero que no usan escopeta, ellos usan otras armas. Bueno, tanques de guerra vimos ahí Sí, pero son tanques de guerra que le facilitó el ejército ruso a ellos. O sea, porque muy bien lo explicó Putin. Le dimos en misiles, en proyectiles, en tanques. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando existe una situación bélica de guerra, se necesita un mando único. Se necesita un monopolio de la violencia, un monopolio del poder, de las armas. Entonces ya competían. Wagner decía que él competía con la fuerza del Ministerio de Defensa. O sea, Prigozhin decía que Wagner competía. Pero él tomó tecnológicamente la televisión rusa para presentar un discurso de él. Para presentar ahí su es discurso, que empieza todo. Porque él tiene apetencias políticas. O sea, a mucha gente le gusta también ese discurso violento, le gusta a mucha gente. ¿Y a quién se le sale de las manos Prigozhin? Porque ¿cuál es la sede comercial, los dueños de Wagner? Bueno, ahí no se sabe exactamente quién es. Pero juega un papel preponderante Prigozhin. Prigozhin es la figura número uno que está para todo el público, para el público. Pero de que existe, existe. No se va a eliminar como tal. Lo que se está eliminando es esa acción beligerante que ellos tenían en la guerra de Ucrania. Él llegó en el avión mencionado a Bielorrusia, o no hay constancia. Sí, parece que llegó porque Lukashenko dice que ya está allá. Pero no, posiblemente es un tante ahí, tenerlo calmado para que se bajen las aguas, porque realmente el tipo es popular, independientemente, aunque es un tipo, vamos a decir, sucio en su forma de hablar, un tipo que mienta a la madre y dice de todo, palabras obscenas. Sí, él es muy desparpajado. Que le gusta a la gente. O sea, ese tipo de lenguaje a mucha gente también le gusta. Bueno, porque el esquema ruso es ser así, de esa manera, tan efusiva. No crea, el ruso es efusivo, lo que pasa es que él se ha pasado. ¿Cómo se ha pasado? Yo te voy a decir en qué se ha pasado. Él, por ejemplo, quiere dar la demostración de que él es el fuerte y el que sabe pelear. Yeah. Y entonces pone a los otros como si fueran unos estúpidos. O sea, los otros del Ministerio de Defensa. Entonces, el Ministerio de Defensa, ¿qué decide? Decide que los que son combatientes, Dobrovolsky, o sea, los que se llaman voluntarios, porque esa gente se denominan voluntarios, esa gente que actúa por la libre, sin ley, ¿ya? En esa guerra, en esa brutal guerra y absurda guerra, el tipo simplemente le dice, bueno, mire, a partir del 1 de julio, o sea, pasado mañana, el sábado, todo el mundo que está en este tipo de compañía, porque no solo Wagner, también está el grupo de Kadyrov. O sea, hay diferentes grupos que están actuando en la guerra en Ucrania. Entonces, tienen que pertenecer al Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa va a tener una responsabilidad sobre él. Primero, armarlo. Segundo, protegerlo. Y tercero, va a tener alguien al mando. Aquí no tenía un tipo al mando como tal. El mando, ¿quién era? Prigozhin. ¿De dónde viene Prigozhin? Prigozhin no viene de las Fuerzas Armadas. Igualmente, como viene el otro, ¿cómo se llama? Shoigu, que es el ministro de Defensa. Ese es un compañerito de la base que se le puso un uniforme y se le puso un rango. Pero ese tipo no es militar. Se le puso un ministro de Defensa. Entonces, ese tipo de gente son las que están dirigiendo la guerra, lamentablemente. Mira, hay un aspecto interesante, y lo dije al inicio de tu presentación para tocar este tema del grupo Wagner. Puso en vilo la nación rusa. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, mira, en vilo yo personalmente tengo mi duda. Te voy a explicar por qué. Mira, yo interactúo, bueno, ya tú estás en el grupo ese, con más de 3,000 y pico de personas. Y yo informé desde el mismo viernes, cuando empezó el escarceo, aquí está pasando algo. Entonces todo el mundo me preguntaba, y dice, no, es un conflicto de intereses
donde hay dos tipos de intereses mezclados. Personalidad y el otro el interés económico. Primeramente, porque que los tiene Prigozhin en Prigozhin, sí. a Prigozhin se le está quitando un negocio. ¿Cuál es el negocio que se le está quitando? Se le está quitando el negocio de la tropa que maneja él personal, pero por otro lado la compañía que suministra comida, que suministra ropa, o sea que, porque en la guerra, la guerra es un negocio. La guerra la vemos solamente como violencia, de matar y no. La guerra en sí, el intríngulo de la guerra, es un negocio, lo que le llamamos la logística. ¿Qué es la logística? La logística. La logística es transporte, se necesitan vehículos. Esos vehículos tienen que ser manejados, tienen que ser, andar con combustible, se necesita combustible. ¿Y qué tú crees? ¿Que eso no es un grupo de gente que se está beneficiando de eso? Se están beneficiando con uniforme, con comida, con repuestos, con proyectiles, con armas. ¿Por qué? Porque no son negocios del Estado, son negocios particulares. Entonces, para algunos sectores lo idóneo no es que finalice la guerra, sino que se mantenga. Lo acabas de decir. Por eso es que la guerra no termina. La guerra hubiese terminado, ¿ya? O no hubiese ocurrido si primero se cumplen los famosos acuerdos de Minsk. O sea, los acuerdos de Minsk no se cumplieron porque después hubo una confesión de parte, relevo de prueba. Cuando sale la señora Merkel y dice, no, nosotros firmamos Minsk para darle tiempo a que se preparara el ejército ucraniano para el enfrentamiento contra los rusos. Óyeme, tú no estás apostando a la paz, tú estás apostando a la guerra. ¿Y por qué tú estás apostando a la guerra? Vamos a ver, ¿por qué tú crees que están apostando la Unión Europea a la guerra? ¿Por qué tú crees? Dime qué valor, mencióname un solo valor que coincida entre la Unión Europea y Estados Unidos con Ucrania. Dime uno. No se ven. Ninguno. No se ven. Óyeme, el tinglado de corrupción que existe y ha existido en Ucrania siempre, porque eso viene de la época soviética, ¿ya? Existe. O sea, todo ese grupo de gente, por ejemplo, el caso de Poroshenko, el negociante que fue presidente de Ucrania, que fue de los que provocó este problema. Entonces se busca un Zelensky como salvación, porque Zelensky vendió algo que el ucraniano quería, la paz. Quería la paz definitivamente. Pero ¿qué ocurre? Fue rodeado por sectores belicistas a lo interno del gobierno ucraniano y ahí entra lo que se llama la tosudez, porque tú pudiste haber negociado previamente. Entonces cuando llega el momento del 23 de febrero, el día antes, que él sale con su discurso, yo, pero ya es demasiado tarde, porque has provocado a un oso que estaba durmiendo y has querido humillar a un oso que estaba durmiendo. Lo provocaste. Eso fue lo que dijo el Papa, su santidad, Francisco. Dijo, tú te pones a ladrarle a uno y entonces cuando llega el problema, ahora hay que venir a ayudarte. Entonces, ¿qué significa esa ayuda? Dime, ¿qué valor tiene España con Ucrania? Ninguno. ¿Y por qué España está metido adentro, metiendo armas y metiendo entrenamiento, etc.? Simple y llanamente por una razón. España tiene un problema interno también, que es Cataluña y el País Vasco. El problema del Donetsk o Donbass es un problema parecido al español. Es parecido, tiene un cierto parecido. Sí. No tanto como el del Donbass, porque esos son rusos de nacionalidad, de cultura, de lenguaje, de costumbres, todos rusos. Pero que cuando llegó el momento de la división de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos quedaron en Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Los sectores extremistas nacionalistas rusos, que no vienen de Putin, eso viene de antes. ¿Tú te acuerdas del libro Un día en la vida de Iván Denisovich? ¿O te acuerdas del libro de Archipiélago de Gulag? Archipiélago, claro. ¿Tú sabes quién lo escribió? Alexander Solzhenitsyn. ¿Quién fue Alexander Solzhenitsyn? Fue el principal crítico que tuvo el régimen soviético. Estuvo en el exilio.
en Estados Unidos. Cuando ocurre la implosión de la antigua Unión Soviética, Solzhenitsyn escribió directamente a Yeltsin: espérese, que al ruso hay que protegerlo. La Gran Rusia, la Novorosía, hay que protegerla. ¿Y qué es Novorosía? Novorosía es simple y llanamente todo el territorio que conquista Catalina la Grande. Catalina la Grande, a final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, llegan a conquistar esa parte del mar de Azov y la parte del mar Negro que colinda con Crimea. Entonces, esa parte se anexiona al Imperio Ruso. Y ahí inicia lo que se llama la gran migración de rusos hacia esa zona. Eso no era Ucrania, eso era Novorosía, y siempre fue Novorosía. Ahora bien, cuando ocurre la Revolución de Octubre, la Revolución Soviética bolchevique de Lenin, Lenin crea el Estado ucraniano. La nación como tal existía, pero no el Estado. No había organización jurídica, no había frontera. O sea, existía el ruso, entre un ruso y un ucraniano y un bielorruso, tú no ves ninguna diferencia. Entonces, en la Unión Soviética, ¿quién gobierna? Gobierna un partido comunista, pero gobiernan ¿quiénes? Las nacionalidades. Gobierna un Stalin, que es georgiano, gobierna un Brezhnev, que es ucraniano, gobierna un Khrushchev, que es ucraniano, hay que decirlo tranquilamente, aunque digan que no, que él nació en el Donbass, pero es ruso. No, ese señor era ucraniano. Y ese señor, en el año 1954, en una juerga, le regaló a la República Socialista Soviética de Ucrania, le regaló Crimea. Crimea era el lugar de descanso de los zares, el lugar de descanso de los oligarcas rusos, de los latifundistas rusos, de los señores feudales rusos, porque ese era su lugar de descanso. Simferópol, Odessa. Odessa era parte que ahora mismo está en la parte oeste de Ucrania, la República, y un gran puerto. Odessa la funda doña Catalina la Grande. Y Odessa es un puerto ruso. Ahí lo que se hablaba era ruso. Si tú agarras la composición lingüística de Ucrania, tú te vas a dar cuenta que prácticamente toda la población de esa zona lo que hablaba en ruso. Entonces, cuando ocurre el famoso Euromaidán, habían sectores extremistas, hay que decirlo tranquilamente, de la parte occidental de Ucrania, con más relación con Polonia, pero no eran polacos. Ellos tenían un sentido nacionalista. Hay un famoso señor que se menciona mucho, Stefan Bandera, que era un nazi. O sea, era un nazi que ejecutó miles de polacos, miles de judíos, miles de ucranianos, junto con Adolf Hitler. Pero ese es el gran héroe. Ese es el gran héroe que también surge para los ucranianos, porque andan buscando un héroe. Porque todos los héroes que tenían eran soviéticos. Porque todos los héroes... No había otra forma. No había otra. Entonces buscan a ya buscando reivindicar. Y por eso tú ves que, dice, pero ven acá, pero mira, los ucranianos fueron parte de la Unión Soviética. El frente que toma Berlín era el segundo frente bielorruso y el primer frente ucraniano. Así se llamaba, la que dirigía el mariscal Konev. Entonces, ¿qué ocurre? Se empieza a preparar un discurso para separarlo entre ucranianos y rusos, cuando eran la misma cosa. Eran la misma cosa, y no habían diferencias. Ellos hablaban ruso también. Una gran mayoría de la población ucraniana hablaba en ruso. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre el Euromaidán, se prohíbe que se hable ruso. ¿Cómo tú le vas a prohibir a la gente que hable su idioma? Pero no solamente ruso, que se hable húngaro, porque hay una parte de Ucrania que tomó la Unión Soviética, que era parte de Hungría, y una parte de Eslovaquia, que también tomó la Unión Soviética. O sea, cuando ocurre no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino en la misma Primera Guerra Mundial, esos pedazos quedaron cogidos. O sea, cuando ocurre el famoso tratado de Brest-Litov, que firma Trotsky, y luego viene el tratado Ribbentrop-Molotov, que dividió Polonia.
¿Y qué fue lo que cogió Rusia en la Unión Soviética de Polonia? Lo que se llama el Lvov. La ciudad del Lvov, que es una ciudad fronteriza, ahora es fronteriza con Polonia, pero antes era parte de Polonia, cuando después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, tranquilamente, ahí se van formando se va formando un discurso. Tú has oído, yo sé que has oído una cosa que le llaman el Holodomor, que fue la famosa hambruna, pero, óyeme, le quieren echar la hambruna, que fue una hambruna en Ucrania. No, la hambruna ocurrió en el mundo. La hambruna ocurrió en Ucrania, ocurrió en Rusia, ocurrió en América Latina, ocurrió en Estados Unidos. Eso que se le llama el Dust Bowl, que ocurrió en el año 1934, 1935, cuando todas esas praderas norteamericanas que se sembraba maíz, producto del arado, provocó una gran erosión y una gran nube de polvo que provocó una gran miseria en los Estados Unidos. Esa época coincide con la famosa época del llamado Holodomor, que una señora, yo diría, que se llama Rose Applebaum, se ha dedicado a crear un nuevo relato. Y la gente se ha creado un nuevo relato. Bueno, pues si se quieren crear su nuevo relato, pues créanselo. ¿Ya? Lo que pasa es que el relato ruso también existe. ¿Y cuál es el relato ruso? Que Novorossiya es de Rusia. Entonces ahí viene lo que se llama las pretensiones de los nacionalistas. Y Putin se fue por el lado nacionalista, buscando que la gran Rusia, el gran imperio, su discurso del sábado fue el discurso más anticomunista que puede haber. Cuando él pone una división, en 1917, él lo dijo claramente, desbarataron mi país. Sí. Él lo dijo. Sorprendió cuando él menciona No, ese sorprendió a aspecto. todo el mundo, pero él lo que pasa es que deslindó para aclararle a todo el mundo por dónde voy. O sea, yo voy por aquí. O sea, mi pretensión es volver a la gran Rusia, al gran imperio ruso. Esa es su pretensión. Ahora, ese gran imperio ruso sabe ya que Ucrania no va a ser de ellos. Porque mucha gente dice, no, él lo que quiere es tomar Ucrania o quiere tomar Europa. No, eso es un cuento. Eso es cuento de otro camino. Él lo que quiere es tomar su Novorossiya para él. Porque así le va a devolver el orgullo, ¿a quién? A los nacionalistas rusos, que no son minoría. Pero él invade a Ucrania. Sí, no, pero espérate, él invade Ucrania pero buscando su tierra, la que era de él, Novorossiya. La que era de él del imperio ruso, que es la frontera. Yo tenía un mapa, estaba mostrándole un mapa, mostré esta tarde un mapa, donde yo muestro que todo lo que es la orilla del mar de Azov y todo lo que es la orilla del mar Negro, eso era ruso, eso era Novorossiya. Eso es lo que él pretende tener en su mano. Vamos a tocar el tema Rusia-Ucrania de manera directa, pero para ir deslindando y dándole el moldeado final al caso Wagner, con esta situación Putin está debilitado en imagen. Bueno, en imagen para nosotros sí. Ajá. Para Occidente, Sí. todo el mundo va a decir, oye, pero mira, a este se le pusieron dos perros a pelear juntos al lado del dueño. Ajá. O sea, porque eso es lo que la gente lo está viendo. Pero los dos perros no se mataron. O sea, ladraron mucho, porque el hombre ladró, aunque mucha gente dice, no, que tumbó un avión, pero cuando llegan esa gente a roto, ahí no hubo un tiro. Y tú ves Por eso te digo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? eso es, o sea, una gran maniobra de distracción que ha sido, todo el mundo ha pensado que hay una debilidad y vamos a avanzarlo. No, señores, Ucrania lanzó su contraofensiva y lamentablemente, hay que decirlo tranquilamente, a costa de miles de muertos, y apenas en 3 semanas se tomaron 110 kilómetros cuadrados, que no es el tamaño de Santo Domingo. ¿El tema Wagner termina? No, el tema Wagner, es que el tema Wagner ya había terminado. El tema Wagner se pone arriba de la mesa el 23 para el 24, porque el tema Wagner en Ucrania se terminó el día 11 de junio. ¿Cómo se terminó? Cuando se manda un ukaz, o sea, una orden, una ley, una orden,
donde plantea que todos los voluntarios tienen que entrar a depender del Ministerio de Defensa. Ya ahí el tema Wagner termina. Entonces viene la rabieta de que, oye, me están acabando primero mi negocio. Mi negocio. Me están acabando mi campaña de relaciones públicas, porque él estaba haciendo sus relaciones públicas. Él era el que vivía haciendo declaraciones, ¿ya? Que uno se sorprendía. O sea, el hombre hablaba y le mentaba a la madre al ministro de Defensa, o le mentaba a la madre, ustedes me tienen que mandar armas, ustedes me están dejando sin balas. No, lo que pasa fue que la gastaste. Mientras tanto ya no puede entrar a Rusia. Yo no sé, yo personalmente creo que es un tante ahí. Vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días. De que va a existir una especie de purga, que es lo que mucha gente, la palabra purga lo usa mucho, sí va a existir. O sea, porque ahí se definieron las lealtades. Entre la noche del 23 de junio al sábado 24 se definieron las lealtades. ¿Quién está conmigo y quién no? Bien, vamos a hacer una pausa. Adelante. Manuel González Manegonte esta noche conversando con nosotros sobre el tema Rusia, Ucrania, caso Wagner. Interesantísimo conversatorio, en breve retornamos. Muy bien, Manuel González Manegonte, interesante el relato, nos estás dando a conocer desmenuzado qué sucede en parte con esta situación que se presentó y se presenta aún con Grupo Wagner, la intención de Rusia, y vamos a ver un mapa que a continuación veremos qué significa en tu relato. Mira, yo te traje dos mapas. El primero es lo que pretendía Rusia o Putin cuando inició la guerra. O sea, cuando inició la invasión, porque la guerra ya estaba. La guerra inicia después de Euromaidán. O sea, la invasión rusa, cuando se reconoce la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, se inicia esa invasión, es pretendiendo recuperar para el relato de los nacionalistas rusos, que no tiene nada que ver con la Unión Soviética, de recuperar lo que se llamaba la Novorosía, que es, si tú observas en el mapa, toda la parte roja que colinda con lo azul. Si tú puedes ver lo azul, ¿qué es? Es el mar de Azov y el mar Negro. Ahí tú puedes ver, a la derecha está lo que era Mariupol, la famosa lugar donde fue la famosa batalla, esa que ocurrió al principio de la guerra, y a la izquierda tú ves lo que es la zona de Odessa. Entonces, esa es la zona que completa lo que se llamaba la Novorosía. Entonces, esa era la pretensión inicial de la reconquista del territorio que era del Imperio Ruso, no de la Unión Soviética, sino del Imperio Ruso. ¿Quién funda Odessa? Catalina la Grande. Eso es en el siglo a finales del siglo XVIII. Entonces, ¿qué ocurre? Le salió respondón Ucrania, le salió respondón Zelensky. Y Putin no pensaba, sus cálculos no llevaron al nivel de que Occidente se iba a volcar tanto de apoyo hacia Ucrania, al tal extremo que está sacrificando a su propio pueblo. La Unión Europea, ¿y qué tú crees? Que ese dinero que se va a gastar en gasto militar no afecta a la población. Va a afectar a la población o al norteamericano. ¿O qué tú crees? Que esas sanciones que se le pusieron a Rusia no afectan a la economía de Europa. O sea, va a afectar mucho a Rusia, es verdad. Pero ¿y qué? No la va a afectar. Tú no sabes que muchas fábricas europeas están trasladando por su costo de producción lo barato que le salía el gas a ellos. Y vienen y vuelan su famoso Nord Stream. Entonces, ¿qué ocurre? Tú ves en ese primer mapa, ahí por eso tú ves que yo arriba pongo lo que pretendía Putin, lo que deseaba. Ahora bien, ¿tú sabes cómo va a terminar la guerra? Primero va a terminar sentándose a negociar. Se va a terminar en una mesa de negociación. ¿Cuándo? No se sabe.
Pero yo te voy a decir una cosa, ya está llegando el momento en que tanto los ucranianos están hartos como los rusos están hartos. Porque no sé si tú recordarás cuando la guerra de Vietnam, aunque tú eres muy joven, cuando la guerra de Vietnam, la clase obrera norteamericana y el americano promedio apoyaba la guerra de Vietnam, hasta que empezaron a llegar los muertos. Cuando le empezaron a llegar los familiares muertos, ¿ya? Se empezaron a dar cuenta que había una guerra y empezaron a abrir los ojos. Bueno, esta guerra, que ha habido mucha censura, tanto en Rusia, pero la ucraniana no se queda atrás. Censura en Ucrania. Claro, de todo tipo. Explícalo, ¿por qué? Hay hasta una operación que se llama silencio. En Ucrania. O sea, en Ucrania se prohibía hasta hace poquito hablar de muertos o de entierro. O sea, el ciudadano común ucraniano no podía hablar de eso, porque si hablaba de muertos o si hablaba de dolor en una familia, estaba hablando de apoyar al enemigo, porque estamos perdiendo gente. Óyeme, en Ucrania han muerto miles y miles de jóvenes. Si los ucranianos reconocen que ellos dicen que han infringido a los rusos más de 230,000 muertos, ¿y cuántos ucranianos tú crees que hay? ¿Cuántos ucranianos tú crees que hay? ¿10? ¿20? No. Óyeme, cada vez que cae un misil a un tanque, ahí se va la tripulación de ese tanque. Ahí se van mínimo 3 personas. ¿Ya? O sea, entonces, tú te estás dando cuenta ahora, porque ya en los últimos meses, yo te diría que desde marzo para acá, tú ves en las redes, hay una red que se llama Telegram, que tanto tiene ucraniano como tiene ruso, por suerte, porque está censurado. Tú no puedes ver YouTube, ni puedes ver Twitter correctamente, porque están censurados los rusos. Tú solamente ves un lado. Tú solamente estás bien. La tónica de los medios de comunicación y de los periodistas a nivel mundial, los medios de comunicación, es solamente hablar del bando ucraniano, aunque estén perdiendo. Y solamente, tiramos una operación. Señores, vamos, la guerra hay que sincerizarla. La guerra hay que sincerizarla. No es quién está ganando o quién está perdiendo. ¿Qué es lo que se está perdiendo? Se están perdiendo vidas humanas. Por eso yo he enarbolado un discurso que me ha originado muchísimos problemas. Yo soy pacifista. Yo estoy tanto contra Putin como contra Zelensky. Son dos bestias tofudas que al final se van a tener que sentar a negociar. ¿Y qué va a negociar? Lo que te muestro en el segundo mapa. Tú ves en el segundo mapa, tú estás viendo que quedó un pedazo amarillo, que es lo que es Odessa, ahí le va a quedar eso a Ucrania. Porque Rusia va a decir, bueno, te voy a dejar esto que yo pretendía. Así va a terminar la guerra. Crimea no vuelve nunca a Ucrania. No. Crimea no vuelve nunca a Ucrania, ni Donetsk vuelve nunca a Ucrania, ni Zaporozhia vuelve nunca a Ucrania, por más que se diga. ¿Tú sabes por qué? Porque el hecho de volver es una hecatombe nuclear. Y es lo que hay que evitar al máximo, una hecatombe nuclear. O sea, por eso tú ves que ahora mismo están luchando que se dividan los rusos, que ahí están peleándose entre ellos. ¿Por qué? Divide y vencerás. Pero los rusos saben de eso, porque ya ellos lo pasaron. Por eso fue que Putin recordó en 1917. Lo recordó. O sea, cuando él tiró su discurso de 1917, recordó a quiénes, a Kerensky, recordó a Lenin, ¿ya? Recordó a los eseristas, recordó a los anarquistas y recordó que hubo una guerra civil de 5 años con una intervención que dividió, que rompió Rusia en ese momento y que lo que fue después la Unión Soviética. Entonces, por eso fue que él tiró ese discurso, un discurso netamente anticomunista, aunque mucha gente que dice que no, Putin es lo máximo, no, Putin fue comunista, o mejor dicho, fue un agente del KGB en la época soviética, pero no, ese su discurso es capitalista puro. ¿Qué vislumbras en los días por venir, en el futuro cercano, para una definición, un sentarse en la mesa
Mira, negociar el Rusia-Ucrania. sentarse a la mesa de negociación va a significar que algo grande tiene que pasar. O sea, ¿qué significa algo grande tiene que pasar? Una ofensiva de uno u otro lado. ¿Ya? Oye, lo que te estoy diciendo, una ofensiva, no la palabra contraofensiva como se... ¿Y Ucrania estaría en capacidad de hacer una ofensiva notoria? Bueno, por lo menos armas tiene, le están dando todavía, pero si la Unión Europea y Estados Unidos cortan el suministro de armas hoy, la guerra se termina la semana que viene. No, así mismo, la guerra se termina porque se negocia. Se sientan a negociar y dicen, bueno, este pedazo, ok, ya yo no voy a reclamar esto. Y tú me vas a dar esto a mí. Y es así que va a terminar la guerra. ¿Tú sabes por qué? Mira, Gregory, yo traje esto. Tú dirás, ¿y para qué Manegón te trae su cuaderno y esas cosas? Yo traje esto. Mira cómo son las cosas de la vida. Se están matando gente, ¿no, verdad? Se vive hablando, yo creo que yo te envié a ti una figura de una portada de The Economist. Ahí la pueden ver, la portada de The Economist en mayo del año pasado, donde se preveía una gran catástrofe alimenticia en el mundo. Y a cada rato sale que el acuerdo de los granos se va a terminar el 18 de julio y eso va a originar que los países pobres no reciban comida. Óyeme. Vamos a hablar claro, vamos a sentarnos. Mira, aquí está, enfócame ahí. Eso es lo que se ha embarcado desde agosto hasta el día miércoles. Acá. Aquí. Okay. Aquí, Manegonte, a esto. Ahí, ok. De agosto hasta el día miércoles. De granos que han salido por puertos ucranianos. Óyeme. Ucrania está en guerra con Rusia, ¿no, verdad? ¿Y han sido bombardeados? No. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? Oye, si tú te has sentado a hacer un acuerdo para que Ucrania pueda exportar sus granos, así mismo te puedes sentar para que dejen de morir ucranianos y rusos. Entonces, ¿qué pasó con esa negociación? Esa negociación, quien la lleva realmente es Recep Tayyip Erdogan. Oh. Esa es la persona que lleva esa negociación. ¿Por qué? Porque él compra granos a Ucrania. ¿Y quién la fuerza por atrás? Xi Jinping. Pero ese no se menciona nunca. Tú dirás, tú estás como sorprendido. Y sale la famosa Naciones Unidas, porque tiene que salir alguien. En Gutiérrez, ellos hacen lo que se llama Black Sea Grain Initiative. Esa Black Sea Grain Initiative ha exportado por puertos ucranianos 32.4 millones de toneladas métricas de granos. ¿En qué periodo? Del 1 de agosto del año pasado al 27 de junio, anteayer. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú agarras la composición de a quién le ha ido el grano, siempre la prensa, lamentablemente, los medios de comunicación y los periodistas, no te estoy tirando, Gregory, cada vez que hablan de eso, hablan del cuerno de África, de los pueblos de Etiopía, Somalia, que se van a morir de hambre. Pues oye esto, de los 32.4 millones de toneladas para el Programa Mundial de Alimentos, que es el que maneja las Naciones Unidas, han ido apenas 655.000 toneladas, apenas el 2% de todo el grano que ha salido. Ahora bien, a los países de bajos ingresos, como son Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán y Yemen, solamente a 5 países han ido los granos de Ucrania, por un monto de 802.000 toneladas, el 2.47%. O sea, nada. Nada. Ha ido nada. Claro, pero, y eso lo hablan los periodistas, eso hablan los medios. Tú lo has leído en Reuters, tú lo has leído en EUFE, tú lo has leído en RT, tú lo has leído en... Y el resto ha ido a Europa y Occidente. Ahí es donde quiero entrarte. A China han ido 7.7 millones de toneladas métricas, el 23.96%. Ya. Y agárrate porque te vas a caer si estás sentado. ¿Tú sabes cuál es el segundo país receptor de granos de ese acuerdo? España.
España han llegado 5.981.000 toneladas. El 18.40%. Óyeme, España. ¿Por qué? Porque ahí va maíz para pienso, para los animales en España, y trigo. ¿El tercer país cuál es? Turquía, el que realmente quería la negociación. ¿Tú sabes por qué? Esa fue la clave del éxito, del triunfo de Recep Tayyip Erdogan en sus elecciones. ¿No te acuerdas que fueron bien? Pero estuvo al tris de perder. Pero casi. ¿Por qué no la perdió? Si él no hubiese hecho este acuerdo de grano, los precios de la comida en Turquía se hubieran disparado. Y por eso no se dispararon los precios. Él garantizó la comida de su pueblo con ese acuerdo. Ese acuerdo fue salvador para él. Pero vamos a ver el tercer país cuál es. Italia. Hoy salía en la prensa la reducción del costo de las pastas en Italia. ¿Por qué? Porque está importando trigo. ¿De dónde? De Ucrania. Trigo más barato con dumping. Entonces, esas son de las cosas que no se hablan. Entonces, los países de altos ingresos representan el 43%. ¿Cuáles son esos países de altos ingresos? España, Italia, Holanda, Israel, Bélgica, Alemania, Portugal. Si tú agarras la composición, Corea, tú agarras y encuentras 13.9 millones de toneladas. Pero luego vas a los países de alto, mediano ingreso, como son China, Turquía y Libia, que se han llevado también una gran parte. Y los países que menos han tenido son los países de bajo ingreso, por ejemplo, el caso de Egipto, que es necesario. 1.5 millones. Claro, ellos importan de Rusia el triple de esto, pero ese acuerdo ha permitido eso. Ha permitido estabilidad ¿de qué? De precios de granos en esos países. Por suerte, Ucrania no abastece a nosotros, a América Latina. Nosotros, por suerte, tenemos una Argentina, un Brasil y un Estados Unidos potente en cuanto a producción de grano. Pero ahí está, si ellos se han puesto de acuerdo y han negociado esto, porque eso se ha negociado, eso se vence el día 18 o el día 22, tú verás que en los próximos días van a empezar, porque ya los rusos están ya forzando y dicen, no, espérate, lo dijo Lavrov, dijo, ¿a quién ha beneficiado el acuerdo? No han roto el acuerdo simple y llanamente por una razón, porque el primer beneficiado de ese acuerdo es China. Es China, que es un país deficitario en cuanto al suministro tanto de maíz como de trigo. Porque ellos producen, pero están importando, ¿ya? Y suplen parte de su demanda de granos. Entonces, esas son de las cosas que no se ven ni se hablan. Otro caso, el caso, por ejemplo, de España, el girasol, el aceite de girasol que está llegando a España. Muchas veces esos aceites que usted ve en los supermercados, que dice aceite de girasol de España, proviene posiblemente de Ucrania. ¿Y qué ha ocurrido con el aceite de oliva en los últimos tiempos? Ha subido el precio. Entonces, ¿de dónde tiene que suplir? De Ucrania. Ucrania no ha dejado de producir. Ucrania, a pesar de tener una guerra, no ha dejado de producir, ha disminuido su producción, es verdad. Eso no se discute, ¿ya? Pero su capacidad productiva se mantiene. ¿Cuán afectada por la parte rusa está su economía? Porque la economía rusa quizás la número 10, 8 en el mundo. No, quizás la 14 o más para abajo. Bueno. Mira, la ha afectado mucho, o sea, hay que decirlo tranquilamente, porque el hecho mismo de las sanciones impide el desarrollo de sus fuerzas productivas a lo externo. Ayuda al desarrollo de las fuerzas productivas a lo interno. ¿Por qué? Porque ahora mismo una serie de capitalistas, de empresarios, están dando rienda suelta y están convirtiéndose en autosuficientes. Anteriormente Rusia era un país que importaba grano, ¿no? Rusia es un país que exporta grano y es la principal potencia exportadora de grano. O sea, le pasa a Estados Unidos, por ejemplo, en el caso del trigo. El caso del maíz no, el caso del maíz Estados Unidos es el líder junto con Brasil. Pero, por ejemplo, yo te diría, a nosotros nos ha afectado más, a nosotros los dominicanos. Las sanciones que ha habido contra Rusia han afectado más a los demás pueblos que a los rusos. ¿Por qué? Porque los rusos ahora mismo, mucha gente empieza a decir, no, se devaluó el rublo
frente al dólar. Ahora cuesta 82, 84, antes costaba 34 o 40. Pero ellos están despegándose del dólar como moneda de cambio. Igualmente lo están haciendo los chinos y están creando una moneda de los BRICS. Entonces, pero eso es, bueno, eso no surtirá tanto efecto en el corto plazo. para nosotros, pero para ellos sí. Porque para ellos, ellos van a despegarse y van a soltar anclas, ¿ya? Y van a negociar con sus monedas. Ellos están negociando ya su petróleo con sus monedas, con otros países. Y ¿quién está entrando en el juego? Ahí mismo está el caso de Irán. Ahí está el caso de Arabia Saudita, que antes eran enemigos y ahora los chinos lo juntaron y lo sentaron. Brasil anda en esa onda también. Anda en esa onda. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener eso que tiene el chantaje de que un día te roben. Óyeme, ¿qué tú crees? Que no ha habido un robo con esas sanciones. ¿Qué seguridad y qué confianza tú tienes de meter tu dinero en un banco suizo cuando te lo pueden congelar? Eso pasó con Rusia, pero eso puede pasar con Arabia Saudita. Y puede pasar hasta con República Dominicana, con cualquier país, porque no dan seguridad. Cuando la señal fue esa fue la señal que se dio. Entonces, ¿qué es lo que tú has provocado? Que se te despeguen más. Bien. Con lo que has indicado en esta participación tuya en la hora 22, Manuel, uno tiene que colegir que falta tiempo aún para que hayan definiciones concretas y que volvamos a la normalidad que existía antes de febrero 24. Muy buena tu nota. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy loco porque la guerra se acabe lo más pronto posible. Primero tengo consuegro, yo tengo una nieta ucraniana, por cierto, para que tú sepas. Bellísima. Y, ¿Vive allá o acá? Vive en los Estados Unidos. Yeah. Entonces, eso ha generado dolor en las familias. ¿Por qué? Porque se rompió un lazo de hermandad que existía entre esos dos pueblos. O sea, esa sangre cuesta. Esa sangre tanto del ucraniano como del ruso. Entonces, lo más correcto, en vez de estar mandando armas y en vez de estar agitando, ¿ya? Yo sé que yo soy de las pocas voces, yo soy una voz que estoy arando en el desierto. Pero lo más correcto es la paz. Y la paz a cualquier modo y como sea lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque hay que dejar de derramamiento de sangre. Y si la pendejada, como la palabra vulgarmente hablando, es ese pedazo de tierra, negócialo. Porque tú estás a riesgo, Zelensky está llevando a Ucrania a riesgo de dividirla más. ¿Por qué? Porque ahí hay una Polonia que está loca porque rompan a Ucrania también para coger su pedazo. Pero Polonia ha recibido en mayor cuantía todas esas personas que se han ido. ¿Pero y cómo la va a cobrar? Oh, es una inversión que hay. Es una inversión. Y Hungría. ¿Y por qué tú crees que ese señor Orbán, porque tiene su pedazo, quieren su pedazo también de Ucrania? Porque Ucrania es un país rico, rico en tierra. Y esa es la reserva de la misma Europa. Por eso tú ves que Europa está desesperada, de que vamos ayudando. ¿Y en qué valor coincide Zelensky con la Unión Europea? Con ninguno. No tiene ningún valor. O sea, valores comunes. No lo tiene. A Zelensky le une más Rusia que la Unión Europea. Bueno, evidentemente. Aunque esa aseveración tuya de la recuperación de terreno de Rusia, que no hay otra salida para los ucranianos, quizás muchas personas no lo apoyen. No la van a querer, ya, pero esa va a ser el final. ¿Por qué? Porque eso va a ser la recompensa que van a tener los rusos por su guerra. No Putin, porque Putin puede salir mañana o morirse mañana. Pero eso es un sentimiento que existe en Rusia. Yeah. Que no es un sentimiento de la Unión Soviética, un sentimiento que viene del imperio ruso. Para dejar clara tu posición, no es lo que tú quieres, sino la realidad que ves. La realidad. Yeah. O sea, la realidad real, lo real va a ser eso. Que ese pedazo, lo que les mostré en el mapa, le va a quedar ¿a quién? A los rusos.
a cambio de no coger el otro pedazo por donde va a salir su grano y va a salir su riqueza. Bien. Y eso le va a costar, eso va a costar orgullo a ambos, pero tienen que sentarse a negociar ya. Bien, el televidente que tome nota de lo que Manuel González Manegonte sobre ese... Y me lo digan el año que viene. Ya. Guarda el programa, Sí, sí, sí. guárdalo. Bien. Señores, Manuel González Manegonte ha estado con nosotros en esta noche hablando sobre Rusia, sobre caso Wagner, sobre Ucrania, temas que interesan, importan y debemos prestarle atención, aunque estén lejos, lejos, lejos en la distancia, pero ya hay una humanidad conectada, ya hay una globalización que el estornudo de allá lo sentimos acá. No, espérate, lo hemos sentido. Nosotros, los dominicanos. Sí, por supuesto. Óyeme, casi 500.000 de turistas rusos y ucranianos Ya venían no aquí a vienen República acá, Dominicana. ya no vienen. ¿Y qué significa eso? Menos comida, menos consumo. Y ese aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto de Romana vivía del turismo ruso y ucraniano. Eso es una realidad, eso nos ha golpeado también. La marca dominicana es una marca en Rusia. O sea, la palabra dominicana, no República Dominicana, no, la palabra dominicana es una marca. Chocolate dominicano, mango dominicano, ron dominicano, porque ellos compran la palabra dominicano. Bien, señores, mañana les espero nueva vez. Gracias, Manuel, por estar acá en la hora 22.